Libro 12 Mujeres Extraordinarias por John MacArthur. Cómo Dios formó a las mujeres de la Biblia y lo que Él quiere hacer con usted. Capítulo 9. Marta y María. Trabajo y adoración. María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Lucas 10, 39 y 40. En este capítulo conoceremos a dos mujeres extraordinarias, Marta y María. Las consideraremos juntas porque así es como la Escritura las presenta constantemente. Vivían con su hermano Lázaro en la pequeña aldea de Betania. Estaba situada a corta distancia de Jerusalén, un poco más de 3 kilómetros del centro de la ciudad y al sudeste de la puerta oriental del templo, Juan 11:18, en dirección al Monte de los Olivos. Tanto Lucas como Juan cuentan que Jesús disfrutaba de la hospitalidad de esta familia. Según los evangelios, fue ahí al menos en 3 oportunidades cruciales. Betania era aparentemente un lugar de detención frecuente en sus viajes, y la casa de esta familia parece haberse convertido en su lugar de residencia durante sus visitas a Judea. Marta y María conforman un dúo fascinante, muy diferente en muchos aspectos, pero idénticas en un asunto esencial. Ambas amaban a Cristo. Ya seguramente usted estará empezando a notar que esta es la marca distintiva de cada mujer a quien la Biblia considera ejemplar. Todas apuntan a Él. Todo lo digno de elogio en ellas estaba, de un modo u otro, concentrado en Él. Era el centro de la mayor expectación para cada una de las mujeres sobresalientes del Antiguo Testamento y fue inmensamente amado por las principales mujeres del Nuevo Testamento. Marta y María de Betania son ejemplos clásicos. Se convirtieron en apreciadas amigas personales de Jesús durante el ministerio terrenal del Señor. Más aún, Él tenía un amor muy profundo por esa familia. El apóstol Juan, que era un observador agudo de qué y a quién Jesús amaba, lo puntualiza diciendo que amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan 11:5. No se nos dice en detalle cómo esta familia llegó a tener una amistad tan íntima con Jesús, puesto que no se mencionan lazos familiares entre los parientes de Jesús y el clan de Betania. Lo más probable es que Marta y María fueron solo dos de las muchas personas que escucharon a Jesús enseñar al comienzo de su ministerio, extendiéndole su hospitalidad y construyendo de esta manera una relación con Él. Cualquiera sea la forma en que ese nexo comenzó, obviamente se transformó en una cálida y profunda amistad personal. De la descripción de Lucas se desprende que Jesús hizo de esa casa su hogar. El hecho de que Jesús con frecuencia cultivara tales amistades arroja luces sobre el tipo de hombre que era. Esto ayuda además a explicar cómo se las arreglaba para ejercer un ministerio itinerante en Judea, sin transformarse en un indigente y desamparado a pesar de no tener una casa exclusivamente para él. Mateo 8:20. Aparentemente, personas como Marta y María lo acogían con regularidad en sus hogares y familias, y él se sentía como en casa entre sus amigos. Es indudable que la hospitalidad era un distintivo especial de esta familia. Marta en particular aparece en todas partes como una anfitriona meticulosa. Incluso su nombre es la forma femenina de la palabra Señor en arameo. Era un nombre perfecto para ella porque todo indica que ella era la dueña de la casa. Lucas 10:38 se refiere a ellos como la casa de Marta. Eso, junto al hecho de que su nombre es puesto siempre en primer lugar entre sus hermanos, denota claramente que era la hermana mayor. Lázaro parece ser el menor de los 3, porque aparece de último en la lista que hace Juan en 11:5 y rara vez aparece en primer plano en todo el relato, incluyendo la descripción de cómo fue levantado de entre los muertos. Algunos creen que Marta era viuda, dada su posición como dueña de casa y cabeza de la familia. Eso es posible, por supuesto, pero todo lo que sabemos de la Escritura es que eran 3 hermanos que vivían juntos, y no hay mención acerca de que alguno estuviera casado. Tampoco se da ninguna pista sobre la edad que tenían, pero puesto que María aparece literalmente a los pies de Jesús cada vez que se la menciona, sería difícil imaginarla como muy mayor. Además, los temperamentos fuertemente contrastados entre Marta y María parecen incompatibles con personas de mucha edad. Me siento inclinado a pensar que los 3 eran todavía muy jóvenes e inexpertos. Efectivamente, en su interacción con Cristo, Él siempre los trató de la manera que lo haría un hermano mayor, y muchos de los principios que les enseñó eran lecciones extremadamente prácticas para personas jóvenes entrando en la madurez. Algunas de esas lecciones tienen especial importancia en el episodio que examinaremos enseguida.
Tres instantáneas de Marta y María. La Escritura da tres significativos relatos de la interacción de Jesús con esta familia. Primero, Lucas 10:38 al 42 describe un pequeño conflicto entre Marta y María sobre cómo es mejor demostrar la devoción a Cristo. Ahí es donde inicialmente las encontramos en el Nuevo Testamento. La manera como Lucas describe sus conflictivos temperamentos es perfectamente concordante con todo lo que vemos en dos incidentes posteriores relatados por Juan. Volveremos a ver más sobre el final de Lucas 10 en este capítulo, porque ahí es donde el contraste de las personalidades de las dos se muestra con mayor claridad. Un segundo vistazo más cercano a la vida de estas dos mujeres lo encontramos en Juan 11. Prácticamente todo el capítulo está dedicado a la descripción de cómo su hermano Lázaro muere y es traído de regreso a la vida por Cristo. El trato personal de Jesús con Marta y María en esta escena pone de relieve sus características individuales. Aunque no tenemos espacio suficiente para considerar el evento completo, más tarde volveremos brevemente solo para tomar nota de cuán profundamente la muerte y la siguiente resurrección de Lázaro afectaron a Marta y María, aunque en forma diferente, de acuerdo a sus contrastantes personalidades. Juan da una descripción muy detallada y conmovedora de la congoja de las hermanas por su pérdida, cómo Jesús las ministró en su dolor, cómo se conmovió con ellas en un modo profundo y personal, y cómo levantó gloriosamente a Lázaro de la muerte en el mismo clímax del funeral. Más que ningún otro acto de Jesús, ese milagro dramático y público fue lo que finalmente selló la determinación de los líderes judíos de enviarlo a la muerte, porque sabían que si él podía levantar a los muertos, la gente lo seguiría y los dirigentes perderían su base de poder. Juan 11, 45 al 57. Obstinadamente se negaron a considerar que su poder para dar vida era prueba de que era exactamente quien decía ser, el Hijo de Dios. Marta y María parecían haber comprendido que él mismo se había puesto en peligro al traer a su hermano de regreso a la vida. En efecto, toda la profunda gratitud y comprensión de María se revela en el tercer y último relato donde ambas mujeres aparecen juntas una vez más. En Juan 12, el relato paralelo está en Mateo 26, 6 al 13 y Marcos 14, 3 al 9, se cuenta cómo María ungió los pies de Jesús con un costoso ungüento y se los secó con sus cabellos. Aunque Mateo y Marcos describen esta situación, ninguno de ellos menciona el nombre de María en este contexto. No cabe duda, sin embargo, que están describiendo el mismo incidente que se lee en Juan 12. Tanto Mateo 26, 12 como Juan 12, 7 indican que María, en algún sentido, entendió que estaba ungiendo a Jesús para su entierro. Debe haber supuesto que la resurrección de su hermano generaría en los enemigos de Jesús un ardiente odio y que ellos determinarían condenarlo a muerte. Juan 11, 53 y 54. El mismo Jesús se había marchado a la relativa seguridad de Efraín inmediatamente después de la resurrección de Lázaro, pero la Pascua lo trajo de regreso a Jerusalén. Versículos 55 y 56. María, y probablemente también Marta, parecía comprender mejor que nadie cuán inminente era la amenaza contra Jesús. Seguramente intensificaron su sentido del deber y gratitud hacia él, como se refleja en el acto de adoración de María. María, la verdadera adoradora. De acuerdo con Mateo y Marcos, el ungimiento de los pies de Jesús que hizo María tuvo lugar en la casa de Simón el leproso. Por supuesto, una persona con lepra no había sido capaz de atender a un grupo como este, mucho menos en su propia casa. Los leprosos eran considerados ceremonialmente impuros, por lo que debían mantenerse alejados de las áreas populosas. Levítico 13, 45 y 46. De modo que el apodo de Simón debe significar que él era un ex leproso. Puesto que las Escrituras dicen que Jesús sanaba a todos los que venían a él, Lucas 6, 19, probablemente Simón era uno de aquellos a quienes Jesús había sanado de la lepra. El mismo incidente se describe en Lucas 5, 12 al 15. Simón debe haber sido un hombre acomodado. Con todos los discípulos presentes, esta fue probablemente una gran fiesta. Es probable que Simón haya sido un hombre soltero, porque Marta parece estar actuando como anfitriona en esta reunión. Algunos sugieren que podía haber estado trabajando como una proveedora profesional. Lo más probable es que Simón era un amigo de la familia y ella ayudaba a servir. También Lázaro estaba presente, Juan 12:2, lo que demuestra que los reunidos eran un grupo íntimo de los amigos de Jesús y de sus discípulos.
Quizás haya sido la celebración oficial por el retorno de Lázaro de la muerte. En tal caso, este grupo de amigos habría venido principalmente para expresar su gratitud a Jesús por lo que había hecho. María sabía exactamente cómo mostrar su gratitud. Su acción ungiendo a Jesús fue increíblemente similar a otro hecho a comienzos del ministerio de Jesús, Lucas 7, 36 al 50. En un grupo distinto, en la casa de un hombre diferente, un fariseo, quien por pura coincidencia también se llamaba Simón, una mujer que era pecadora, versículo 37, al parecer una prostituta arrepentida, versículo 39, había ungido los pies de Jesús y los había secado con sus cabellos exactamente como cuenta Juan 12 que lo hizo María. Con toda probabilidad, Marta y María conocían bien ese primer incidente. Conocían la lección que Jesús enseñó en esa oportunidad. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Lucas 7:47. La reinterpretación de María podría haber sido un deliberado eco de lo sucedido anteriormente, significando lo mucho que ella amaba a Jesús y cuán supremamente agradecida estaba de él. Tanto Mateo como Marcos indican que Jesús aceptó con muy buena disposición una pródiga expresión de adoración, que fue la que finalmente selló la decisión de Judas de traicionar a Cristo. Según Juan, Judas se resintió por lo que consideró un derroche, pero su resentimiento no era otra cosa que su avaricia. Era él quien realmente robaba dinero de los recursos de los discípulos. Juan 12, 4 al 6. Así, inadvertidamente, las vidas de estas dos mujeres se entrecruzan dos veces con el siniestro plan para matar a Jesús. La resurrección de su hermana fue lo que encendió la mecha del complot entre los líderes judíos que terminó con la muerte de Jesús. La generosa expresión de gratitud de María puso a Judas definitivamente en acción. Marta, la sierva devota. Aunque sin mucho interés de considerarlo, nuestro enfoque principal en este capítulo es el famoso incidente que se relata al final de Lucas 10 cuando Jesús le dio una suave reprimenda a Marta acerca de dónde debía poner sus prioridades. El pasaje es breve, pero rico. Lucas escribe: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 38 al 42. Marta parece ser la mayor de las dos hermanas. La descripción que Lucas hace de su conducta es una de las cosas que apoya la idea de que estos tres hermanos eran todavía adultos jóvenes. La queja de Marta suena inmadura y propia de una joven. La réplica de Jesús, aunque encerrando una suave crítica, tiene un tono casi paternal. Al parecer Jesús estaba ahí por invitación de Marta. Ella le dio la bienvenida, lo que significa que era la verdadera maestra de ceremonia en la casa. En esta ocasión al menos, no estaba meramente cumpliendo el rol de anfitriona suplente de un amigo. Era ella quien estaba plenamente a cargo de la casa. En Lucas 7, 36 al 50, cuando Jesús visitó el hogar de Simón el fariseo, cuando tuvo lugar el primer ungimiento de sus pies, él estaba claramente bajo el escrutinio de sus críticos. En esa ocasión, la hospitalidad era notoriamente escasa. Simón no le ofreció agua a Jesús para lavarse los pies, ni tampoco lo saludó de forma apropiada. Lucas 7, 44 al 46. Dos grandes desaires en esa cultura. El lavado de los pies a los huéspedes, costumbre del primer siglo en Medio Oriente, equivalía a ofrecerse para recibir el abrigo del recién llegado. Juan 13, del 1 al 7. No hacerlo podía interpretarse como que usted quería que el huésped se fuera rápidamente, y omitir el saludo formal era como declararlo enemigo. Segunda Juan 10 y 11. En justicia, Marta estaba en el extremo opuesto del espectro hospitalario de Simón, el fariseo. Ella se quejaba continuamente por sus deberes de anfitriona. Deseaba que todo estuviera perfecto. Sus rasgos admirables eran su esmero y dedicación como dueña de casa, por lo que su conducta tenía mucho de encomiable. Me encanta la forma como Jesús entra en esta escena. Él era el perfecto invitado. Instantáneamente se sintió en casa. Disfrutó la amistad y la conversación y, como siempre, su contribución al debate fue instructiva y esclarecedora.
Sin duda, sus discípulos estaban interrogándolo y él estaba dando respuesta con pensamientos provocadores, con autoridad y del todo edificantes. El instinto de María fue sentarse a sus pies para escuchar. Marta, siempre melindrosa, fue a trabajar en los preparativos. Conflicto entre hermanas. Pronto, sin embargo, Marta se sintió más y más molesta con María. Es fácil imaginarse cómo su exasperación iba creciendo. Al comienzo, probablemente trató de insinuar de manera sutil que necesitaba ayuda, haciendo más ruido o moviendo algunos tiestos y sartenes con más fuerza de la realmente necesaria, y después dejando caer algunos utensilios u ollas de una vez y con estrépito en los platos. Debe haber aclarado su garganta o suspirado a cada rato lo suficientemente fuerte para que la oyeran en la pieza de al lado, lo que fuera para recordar a María que su hermana necesitaba ayuda. Cuando todo esto falló, probablemente trató de echar un vistazo al rincón o cruzar a paso firme el comedor, esperando atraer la mirada de María. Al final, sin embargo, abandonó toda pretensión de disimulo o cortesía y ventiló su agravio contra su hermana directamente frente a Jesús. En realidad, se quejó a él y le pidió que interviniera y pusiera a María en su lugar. La respuesta de Jesús debe haberla sobresaltado en gran medida. No parece que se le haya ocurrido que era ella la que estaba equivocada, pero la pequeña escena le atrajo la más gentil de las amonestaciones. El relato de Lucas termina allí, por lo que nosotros podemos concluir que este mensaje penetró directamente en el corazón de Marta y tuvo el exacto efecto santificador que las palabras de Cristo siempre tenían sobre quienes le amaban. En realidad, en el último incidente relatado en Juan 12, donde María unge los pies del Señor, Marta otra vez está cumpliendo la función de servidora. Pero esta vez el que complotaba era Judas, Juan 12, 4 y 5. Aparentemente Judas trató de usar su mejor batería, creando una lamentación general contra la extravagancia de María, y se las arregló para levantar algunas expresiones de indignación de los demás discípulos. Mateo 26, 8. Pero Marta parece haberse controlado esta vez, pues no hay indicios de que se haya resentido por la devoción de María a Cristo. Creo que ella lo amaba tanto como María. Él, por cierto, las amaba a ambas con el mayor afecto. Juan 11:5. De la reprimenda de Jesús a Marta emergen algunas importantes lecciones. Haríamos bien en prestarles atención. Lección sobre la preferencia por los demás. La gentil represión de Jesús a Marta es ante todo un recordatorio de que debemos honrar a los demás por sobre nosotros mismos. En otra parte, la Escritura dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, 3 y 4. La humildad ha sido un tema constante en las enseñanzas de Jesús y una lección difícil de aprender por la mayoría de sus discípulos. Incluso la noche de la traición, cada discípulo había ignorado la hospitalidad básica que consiste en una función servicial y en lavar los pies de los demás. Juan 13, 1 al 7. En el relato de Lucas 10, la conducta externa de Marta aparece como verdadero espíritu de servicio. Ella fue la que se puso el delantal y fue a trabajar en la tarea de servir a los demás. Pero su trato a María pronto reveló un serio defecto en su corazón de sierva. Era censuradora y de lengua afilada. Sus palabras frente a otros invitados tenían como propósito ciertamente humillar a María. O bien Marta no pensó en el efecto hiriente de sus palabras a su hermana, o simplemente no le dio importancia. Pero Marta estaba equivocada en su juicio sobre María. Asumió que María estaba flojeando. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:4. ¿Creería Marta que ella, más que Jesús, era el verdadero maestro de María? Jesús sabía esto, aun cuando ningún mortal podría hacer ese juicio observando la conducta externa de ambas mujeres. Pero Jesús lo sabía porque él conocía el corazón de las dos hermanas. La conducta de Marta nos muestra cómo el orgullo humano, sutil y lleno de pecado, puede corromper aún la mejor de las acciones. Lo que Marta estaba haciendo no era de ningún modo algo malo.
Ella estaba atendiendo a Jesús y a los otros invitados. En un sentido muy práctico y funcional, actuaba como sirvienta en todo, tal como Jesús lo había ordenado tan a menudo. Sin duda comenzó con el mejor de los motivos y las más notables intenciones. Pero en el momento en que dejó de escuchar a Jesús e hizo que otra cosa y no Él fuera el foco de su corazón y su atención, su perspectiva pasó a ser extremadamente egocéntrica. En ese punto, incluso su servicio a Jesús se contaminó con su enfrascamiento en sí misma y se estropeó por una seria falta de caridad para asumir lo mejor de su hermana. Estaba mostrando una actitud de orgullo pecaminoso que la hacía susceptible también a varios tipos de males: ira, resentimiento, celos, desconfianza, espíritu crítico, enjuiciamiento y falta de bondad. Todo esto estalló en Marta en cuestión de minutos. Lo peor de todo es que sus palabras impugnaban al Señor mismo. Señor, ¿no te da cuidado que realmente se habrá imaginado ella que a Él no le importaba? No hay duda que lo sabía muy bien. El amor de Jesús por los 3 miembros de esta familia era obvio. Juan 11:5. Pero los pensamientos y los sentimientos de Marta estaban demasiado centrados en ella misma. Por eso también cayó en una trampa religiosa muy común descrita por Pablo en su carta a los Corintios. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. 2 Corintios 10:12. Ella dejó de poner su atención en Cristo y comenzó a observar a su hermana con ojos críticos. Naturalmente, esto comenzó a arruinarle toda la velada. María, en cambio, estaba tan pendiente de los pensamientos de Jesús que llegó a olvidarse completamente de los demás. Se sentó a sus pies y le escuchó atentamente, reteniendo cada una de sus palabras y matices. De ninguna manera estaba inactiva. Simplemente comprendió la verdadera importancia de esta ocasión. El Hijo de Dios mismo era un huésped en su hogar. Escucharle y adorarle era, en ese momento, el mejor uso para las energías de María y la única acción correcta para focalizar la atención. Una cosa que sobresale en María de Betania es su aguda habilidad para observar y comprender el corazón de Cristo. Su temperamento parecía naturalmente más contemplativo que el de Marta. En Lucas 10, ella desea escuchar atentamente a Jesús, mientras Marta trabaja aceleradamente haciendo los preparativos para servir la comida. En Juan 11, cuando Jesús llega después que Lázaro ya ha muerto, Marta sale de la casa a recibirlo, pero María permanece adentro, sumida en su pena. Juan 11:20. Estaba absorta, como de costumbre, en profundos pensamientos. La gente como María no es dada a impulsos repentinos o actividades superficiales. Sin embargo, mientras Jesús tenía que inducir una confesión de fe en Marta, versículo 23 al 27, y aun cuando ésta fuera muy vacilante, versículo 39, María simplemente cayó a los pies de Jesús en adoración, versículo 32. María parecía ser capaz de discernir la verdadera intención de Jesús, incluso mejor que cualquiera de los 12 discípulos. Su gesto de ungimiento de él en preparación de su muerte a comienzos de la última semana en Jerusalén muestra una comprensión madura notable. Ese era el fruto de su buena voluntad para permanecer sentada, escuchar y reflexionar. Fue la misma actitud que siempre había tenido María la que alteró a Marta, cuya primera inclinación era actuar o reaccionar. En ese sentido, Marta tenía mucho en común con Pedro. Si Marta hubiera verdaderamente preferido a María por sobre sí misma, habría visto en ella una honda comprensión y amor por Cristo que la sobrepasaba. Podría haber aprendido mucho de su quieta y pensativa hermana, pero no en ese momento. Marta tenía que poner la mesa, sacar la comida del horno y muchas cosas más que la afanaban y turbaban. Lucas 10:41. Antes que se diera cuenta, su resentimiento contra María se hizo presente y no pudo ya controlarlo. Su crítica pública a María fue una fea expresión de orgullo. Lección en cuanto a la prioridad de la adoración sobre el servicio. Es interesante leer esta narración y tratar de imaginar cómo respondería el promedio de las mujeres si estuvieran puestas en una situación como la de Marta. Tengo la fuerte sospecha que muchas de ellas estarían inclinadas a simpatizar con Marta y no con María. Después de todo, normalmente se consideraría descortés dejar a su hermana hacer todo el trabajo difícil en la cocina mientras usted se sienta a charlar con los invitados. Así, en un sentido auténtico, los sentimientos de Marta eran naturales y en cierto modo comprensibles. Esa puede haber sido la razón para que el reproche de Jesús fuera tan suave.
En circunstancias normales, cualquier hermana mayor pensaría que es obligatorio que la menor ayude a servir la comida a los huéspedes. En otras palabras, que Marta esperara que María lo hiciera era en esencia perfectamente correcto y bueno. No obstante, lo que María estaba haciendo era aún mejor. Ella había escogido la buena parte. Lucas 10:42. Había descubierto que una cosa era necesaria: centrar en Cristo su total y verdadera adoración y devoción de su corazón. Esa era una prioridad más alta que el servicio, y la buena parte que ella había escogido nadie podría quitársela, ni siquiera por causa de algo tan gentil o beneficioso como ayudar a Marta a preparar una comida para Jesús. La humildad de María y su corazón obediente fue un regalo más grande para Jesús que la bien dispuesta mesa de Marta. Esto establece la adoración como la más alta de las prioridades para cada cristiano. Nada, ni aun el servicio rendido a Cristo, es más importante que escucharle y honrarle con nuestros corazones. Recuerde que Jesús dijo a la mujer samaritana junto al pozo que Dios está buscando verdaderos adoradores. Juan 4:23. Jesús había encontrado uno en María, no en Marta, quien entendió que la adoración es un deber más alto que el servicio rendido en su beneficio. Es un peligro aún para la gente que ama a Cristo que lleguemos a estar tan involucrados haciendo cosas para Él que comencemos a descuidar el oírlo y recordar lo que ha hecho por nosotros. Nunca debemos permitir que nuestro servicio a Cristo sobrepase nuestra adoración a Él. El momento en que nuestras obras llegan a ser más importantes que nuestra adoración, significa que hemos cambiado de lugar las verdaderas prioridades. En efecto, esa tendencia es ponzoñosa en toda forma de pietismo y liberalismo teológico. En el momento en que se alcen las buenas acciones por sobre la doctrina y la verdadera adoración, también se estarán arruinando las obras. Hacer buenas obras por las obras tiende a exaltar el ego y a despreciar la obra de Dios. Buenas acciones, caridad humana y acciones de bondad son expresiones cruciales de una fe real, pero deben fluir de una verdadera confianza en la redención de Dios y su justicia. Después de todo, nuestras propias buenas obras nunca podrán ser un medio para ganarnos el favor de Dios. Por eso es que en las Escrituras el foco de la fe está siempre sobre lo que Dios ha hecho por nosotros y nunca sobre lo que nosotros hemos hecho por Él. Romanos 10, 2-4. Observe cualquier forma de religión donde las buenas obras son clasificadas como más importantes que la auténtica fe o la sana doctrina, y descubrirá un sistema que denigra a Cristo mientras que indebidamente se magnifica. No es que Marta fuera culpable de un fariseísmo grosero. No podríamos ser más duros en nuestra estimación de ella que lo que Cristo lo fue. Ella amaba al Señor. Su fe era real, pero por descuidar las cosas necesarias y ocuparse con mera actividad, llegó a estar espiritualmente desequilibrada. Su conducta nos recuerda que un espíritu dañado de fariseísmo puede resbalar y contaminar aún los corazones de aquellos que sinceramente han adoptado a Cristo como su verdadera opción. La dureza de Marta hacia María muestra precisamente ese tipo de desequilibrio en su propio corazón. Las amables palabras de Jesús para corregir a Marta, a la vez que su comentario sobre María, ponen las prioridades una vez más en el orden apropiado. La adoración, la que se resume aquí por escuchar atentamente las enseñanzas de Jesús, es lo único necesario. El servicio a Cristo debe estar siempre subordinado a eso. Lección en cuanto a la primacía de la fe sobre las obras. Un tercer y vital principio espiritual va de la mano con la prioridad de la adoración sobre el servicio, y está tan relacionado con esto que los dos realmente se entrecruzan. Este tercer principio es que la verdad, enseñado desde el comienzo hasta el final de la Escritura, eso que nosotros creemos, es en último término más determinante que lo que hacemos. El mucho servicio de Marta era una distracción, Lucas 10:40, de aquello, versículo 42, que era realmente necesario, escuchar a y aprender de Jesús. A menudo las obras religiosas tienden en forma siniestra a eclipsar la fe misma. Las buenas obras siempre fluyen de la fe y son los frutos de esta. Lo que hacemos es vital porque es la evidencia que nuestra fe es viva y verdadera, Santiago 2, 14-26. Pero la fe debe venir primero y es la única base viable para la verdad y la duración de las buenas obras. Todo eso está envuelto en la certeza que las obras no son el instrumento de justificación. La fe lo es.
Romanos 4, 4 y 5. Marta parece haber olvidado estas cosas momentáneamente. Estaba actuando como si Cristo necesitara que se hicieran obras para él, antes que para el propio beneficio de ella. Más que fijar humildemente su fe en la importancia vital de la obra de Cristo para con los pecadores, ella estaba pensando demasiado en términos de qué podía hacer por él. Una vez más, esta parece ser la tendencia natural del corazón humano. Estamos muy equivocados cuando imaginamos que lo que hacemos por Cristo es más importante que lo que Él hace por nosotros. Los periodos de decadencia espiritual del cristianismo coinciden con los tiempos en que la Iglesia ha perdido de vista la primacía de la fe y en su lugar ha empezado a enfatizar las obras. Prácticamente cada desviación seria de la doctrina a lo largo de la historia de la Iglesia ha tenido esta misma tendencia en su médula, empezando con el error del judaísmo que insistía que un antiguo pacto ritual, la circuncisión, era esencial para la justificación. Ellos negaban que solo la fe podía ser instrumento de justificación, y eso menoscababa los fundamentos mismos del Evangelio. El instinto humano parece decirnos que lo que nosotros hacemos es más importante que lo que creemos. Pero eso es falso, es el producto de nuestra caída en el fariseísmo. Constituye un completo error en nuestra forma de pensar, sinceramente equivocada. Nunca debemos creer que nuestras obras por Cristo son mayores que las que Él hace en nuestro beneficio. Por supuesto, un pensamiento como este no podía nunca entrar conscientemente en la mente de Marta. Ella amaba a Cristo, genuinamente creía en Él, aunque su fe tenía momentos de debilidad. Aún en esta ocasión, permitió que su ansiedad acerca de lo que debía hacer por Cristo abrumara su gratitud por lo que Él hacía por ella. Estoy muy agradecido de que el reproche de Cristo a Marta fuera amable. Debo confesar que es muy fácil para mí identificarme con ella. Amo el privilegio de servir al Señor y Él me ha bendecido con más que suficiente para estar ocupado. Es una tentación a veces estar tan involucrado en la actividad del ministerio y olvidar que la fe y la adoración deben tener siempre la prioridad sobre el trabajo. En estos tiempos frenéticos, todos necesitamos cultivar más el espíritu adorador y oidor de María y menos la estresante agitación de Marta. Marta y María además nos recuerdan que Dios usa a todo tipo de personas. Él nos ha dotado de manera diversa por alguna razón y no debemos despreciarnos unos a otros o mirar a los demás con desdén solo porque tenemos diferentes temperamentos o personalidades contrastantes. Marta fue una noble y piadosa mujer con un corazón de sierva y una extraordinaria capacidad de trabajo. María era noble también, con una inusual predisposición a la adoración y a la sabiduría. Ambas eran notables en sus propios caminos. Si nosotros pensamos en sus dones y sus comportamientos juntos, nos dan un maravilloso ejemplo a seguir. Ojalá que nosotros cultivemos diligentemente las mejores cualidades de estas dos extraordinarias mujeres.